La semana pasada estuvimos considerando el atributo de la santidad de Dios dentro de esta serie de los atributos de Dios. Y en esa ocasión, por razones de tiempo, no pudimos considerar con detenimiento las aplicaciones que se derivan del estudio de ese atributo que adorna el carácter de nuestro Dios. Y por eso tenemos la intención de considerar tales aplicaciones en nuestro estudio en esta tarde. La verdadera religión consiste tanto en el conocimiento de Dios como en el conocimiento de nosotros mismos. Estudiar a Dios nos dice algo acerca de nosotros y coloca demandas delante de nosotros. No es correcto estudiar a Dios y quedarnos ahí. Tenemos que llegar a conclusiones con respecto a nuestras vidas. Si Dios es soberano, ¿qué de nosotros? Si Dios es amor, ¿qué acerca de nosotros? Son preguntas que hemos tratado de contestar mientras hemos estado estudiando los diferentes atributos de la deidad. Y debemos preguntarnos igualmente, si Dios es santo, ¿qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? ¿Cuál habría sido tu reacción si hubieras estado junto a los israelitas, viendo el monte que humeaba y la tierra temblando ante la presencia de Dios? ¿Cuál hubiera sido tu reacción? ¿Cuál habría sido tu reacción si hubieras estado allí junto a Isaías cuando él vio la gloria del Señor? ¿Habrías reconocido junto a él que tú estás lleno de inmundicia? Y si hubieras estado con Pedro en el momento de la pesca milagrosa, ¿habrías reconocido estar ante la presencia del Santo de Dios? ¿Le habrías suplicado de corazón, apártate de mí que yo soy pecador? Según la narración de ese evento, en Lucas capítulo 5, los demás discípulos estuvieron allí presentes y todos reaccionaron llenos de un temor reverente ante lo que Cristo hizo. Pero cuando Lucas escribe la historia, lo que destaca fue la reacción de Pedro. Y yo me pregunto, ¿acaso fue que Pedro reaccionó de una manera más intensa que los demás ante la santidad de Dios? ¿Fue la impresión en su corazón más fuerte que en los demás? Yo no lo sé a ciencia cierta, pero es la impresión que da cuando uno lee el texto. En Pedro hubo una reacción especial y él fue movido a proclamar esto que él dijo. Y el punto es que hay un efecto que debe producirse en nuestros corazones ante la contemplación de la santidad de Dios. No podemos palpar la santidad de Dios, contemplar la santidad de Dios, sin que esto produzca un efecto en nuestros corazones. Tal cosa sería totalmente aberrante a la luz de las Escrituras. Y nosotros lo que hicimos fue considerar el atributo de la santidad de Dios. Ver quién es Dios. Y a modo de repaso de lo que vimos la vez anterior, debemos mencionar el hecho de que Dios no cambia. Dios no cambia. Él ha sido y seguirá siendo el mismo por toda la eternidad. Y las Escrituras nos presentan a un Dios temible en santidad. Tanto así que el pueblo de Israel temía acercarse a Dios y preferían la intercesión de Moisés. Ve, habla tú con Él y tú dinos qué Él tiene para nosotros. Sin embargo, hoy Dios nos ha hecho a todos nosotros sacerdotes. Tenemos entrada y acceso a la presencia de Dios, nuestro Padre. Pero eso no significa que nosotros podemos relacionarnos con Dios como si estuviéramos en un mismo nivel. Solo podemos hacerlo en sus términos, cubiertos con la sangre del Cordero perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y aún aquellos que se encontraban aún bajo los términos del nuevo pacto, sabían que la presencia de Dios es temible, porque nuestro Dios es fuego consumidor, como lo expresa Hebreos capítulo 12, en el nuevo pacto. Cuán extrañas son las reacciones de Isaías, de Pedro, de Juan, ante
los leves destellos de la gloria de Dios, si lo podemos llamar así, en comparación con la familiaridad que caracteriza la relación que la gente dice tener con Dios en el siglo XXI. ¿Cuán extrañas son las reacciones de un Isaías? Hoy no se dijera algo así. Alguien con una experiencia como esta crearía un ministerio del que vio la gloria de Dios. Y empezaría a contar el privilegio que fue y todo lo que vio. Y cómo vio esta luz y lo que le dijeron y todo lo demás. Isaías no reaccionó así. Dios ha sido trivializado de tal manera delante de los hombres que le tratan como una máquina de refrescos que les complace en todo lo que se les antoje. Pero ese no es el Dios de las Escrituras. Hermanos, Dios no ha cambiado. Él es inmutable. El hombre ha distorsionado los términos en los que debemos relacionarnos con Él. Por eso veíamos cómo Dios es santo. Y vimos la santidad de Dios demostrada. La Escritura nos presenta, nos expresa que Dios es santo, que tiene santidad. Los serafines proclaman su santidad con repetición. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra. De manera que no solo tenemos que estar en el lugar físico presente donde estaban esos ángeles en ese momento para notar la gloria de Dios. Es que la tierra está llena de su gloria. Pero no tenemos ojos para verla. En Apocalipsis 4 vemos a los 4 seres vivientes que no cesan día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese Señor que esperamos, ese Cristo que esperamos, es santo, santo, santo. Vimos también la santidad de Dios explicada. Cuando Dios se describe a sí mismo como santo, lo que está diciendo principalmente son dos cosas. Que Él es diferente a todas las demás criaturas y seres que existen y que Él está completamente separado del pecado. Dios es descrito con la frase, pero solo tú eres santo, en Apocalipsis 15:4. Solo tú eres santo. Solo Él es así de santo. Solo Él es así de perfecto. Solo Él tiene esa gloria. De manera que positivamente hablando, Él es distinto y único. No hay nadie como Él. Nadie tiene una majestad tan gloriosa. Toda la tierra está llena de su gloria. Salmo 8. Y negativamente hablando, no tiene nada que ver con el pecado. Es total y perfectamente consecuente con su santidad. Él es perfectamente consecuente con su santidad. Siempre actúa en consecuencia con su santidad. Por tanto, no se complace en la maldad. No se complace en el pecado. Tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Salmo 5:4. Y eso nos dice algo de nosotros mismos, de cuán inconsecuentes nosotros somos. Dios es siempre consecuente con su santidad. Nosotros no somos siempre consecuentes con lo que somos. Recuerden que la Biblia nos llama santos. ¿Cómo es que se llaman los creyentes? Santos. No una clase especial de creyentes, como dice la Iglesia Católica. Todo creyente es santo en las Escrituras. Pero ¿cuán inconsecuentes somos? ¿Cuán inconsecuentes somos? En Dios no hay inconsecuencia. Él siempre actúa conforme a quien Él es. Siempre. Perfecto. Y abomina el pecado. Donde quiera que lo ve, dice no lo tolera. No lo puede tolerar. Y allí nos quedamos. Y solo pudimos ver superficialmente la santidad de Dios aplicada. La santidad de Dios aplicada. Así que vamos a estacionarnos un poco aquí y meditar en las implicaciones que tiene
la santidad de Dios sobre nosotros. El que Dios sea como es, tiene que ver con nosotros. Así que en primer lugar, podemos decir que la santidad de Dios debe guiarnos a darle gloria y alabarle. La santidad de Dios debe guiarnos a darle gloria y alabarle. Yo aprecio las palabras de aliento de todos ustedes cuando me dicen algo acerca del sermón. Es estimulante. Yo espero en el Señor que esas palabras de estímulos hayan sido acompañadas con las debidas acciones a lo largo de toda la semana. Porque el ver a Dios como santo, tal como lo vimos la semana pasada, tiene implicaciones. Y una de las principales implicaciones es que eso va a afectar tu vida de devoción a Dios. Tu vida de devoción a Dios. Vas a ver a Dios con nuevos ojos. Con nuevos ojos, por así decirlo. El ver a Dios en su santidad, tal como Él se revela en las Escrituras, debería llevarnos a despegar los ojos de nosotros mismos y a ponerlos en Dios. Verla a Dios en su majestad es algo que debe despertarnos a nosotros ante su grandeza. Desde que comienza el día, nuestros pensamientos, sin embargo, corren naturalmente hacia nuestras cosas, hacia nuestros problemas, hacia nuestros anhelos, nuestra satisfacción, incluso nuestras responsabilidades. Debemos admitir, comienza el día, nuestros pensamientos fluyen hacia nuestras cosas. Incluso hacia esas responsabilidades, y es bueno que cumplamos con nuestras responsabilidades, pero en un acto de misericordia, Dios nos llama la atención, nos atrapa para que hagamos un alto en el camino. En inglés hay una palabra que ellos usan, arrestar, quedar arrestado, quedar preso, quedar detenido con algo, absorto con algo. En su misericordia nosotros estamos en el curso normal de los acontecimientos y Dios nos atrapa con algo. Dios nos da una muestra de su gloria, nos muestra un destello de su santidad. Y entonces elevamos nuestros ojos de este mundo y los ponemos en el santo. Ver a Dios en su santidad y quedarnos con los ojos pegados en este mundo es una contradicción de términos. Es una contradicción de términos. Oí esta mañana un cántico que me ministró a mi corazón. Palabras sencillas, pero me ministró, y la petición del himno era: yo quiero estar más cerca de ti. Yo quiero estar más cerca de ti. Tú eres santo. Y hablaba: yo me postro delante de ti. Haz que el mundo se desvanezca delante de mis ojos. Haz que el mundo se desvanezca delante de mis ojos. Porque no podemos estar absortos con la gloria del mundo y al mismo tiempo absortos con la gloria de Dios. No podemos al mismo tiempo. ¿Por qué no alabamos a Dios con más fervor, con más asombro? Yo creo que es porque no meditamos en la santidad de Dios como debiéramos. No meditamos en la santidad de Dios como debiéramos. ¿Qué te asombra más? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el mundo? ¿Qué es más hermoso? ¿Qué es más majestuoso? Yo no estoy hablando a personas que nunca han oído el Evangelio, ni hablando figurativamente en términos generales para cualquiera que vaya a escuchar esta cinta. Yo estoy hablando a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo. Y a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo estoy preguntando: ¿qué te asombra más? ¿Dios o el mundo?
¿qué es más hermoso? ¿Qué es más majestuoso? ¿Saben que el mundo tiene su gloria? El mundo tiene su gloria. Y el diablo no dudó en ofrecerla aún al Hijo de Dios. Dice Mateo capítulo 4, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. El mundo tiene su gloria. Y muchos caen en la tentación y menosprecian la gloria de Dios ante las ofertas de Satanás. Desde luego que los hombres se conforman con mucho menos que lo que el diablo le ofreció a Jesús. El diablo no tiene que ofrecerle mucho a la gente, como le ofreció al Hijo de Dios, para que los hombres cedan. Si tus ojos vienen a la casa de Dios, llenos de la gloria del mundo, no verás la belleza del Señor. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. ¿O es que acaso tú tienes un sentido de apreciación mucho mejor que el de los serafines? Los serafines cuando contemplan al Señor lo que hacen es adorarle, es decir, santo, santo, santo. Los cuatro seres vivientes, santo, santo, santo. Tú contemplas a Dios en las Escrituras, tú y yo contemplamos a Dios en las Escrituras y seguimos con nuestro ritmo normal de acontecimientos. ¿Es que nuestro sistema de apreciación es mejor que el de ellos? Necesitamos imitarles a ellos. En Éxodo 15, en el versículo 11, dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Esto es un cántico, este es el famoso cántico de Moisés. Y está alabando al Señor, porque Él es único, porque Él es especial en su santidad, porque no hay nadie como Él. Y es tu Padre. Y nosotros debemos proclamar sus virtudes, anunciar al mundo quién es nuestro Dios. Debemos cantar con gozo, Santo, Santo, Santo. Señor Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Quién como tú? No hay nadie que se te pare al lado, mi Señor. Y quedar atrapados y sobrecogidos con la grandeza de nuestro Dios, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Nuestro Dios hace maravillas y proezas. Y el hecho de que estemos aquí es un milagro de Dios. Un acto de su misericordia. ¿Y saben qué? Lo puede hacer contigo, amigo mío. Ese debe ser nuestro mensaje. Ese debe ser nuestro mensaje. Pero a veces nosotros estamos, ¿le digo o no le digo? Bueno, a lo mejor menosprecia las cosas religiosas esa persona. Hermano, tenemos a un Dios glorioso. Tenemos a un Dios glorioso. Lo que debemos pedir a Dios es que les abra los ojos para que vean un poco de quién es nuestro Dios. ¿Y cómo lo expresaron los judíos? Cantando. Cantando. En el versículo 1 dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. ¿Están más los himnos de alabanza a Dios en tus labios que las canciones del mundo? ¿Te sabes más las letras de las canciones que están de moda que la de los himnos de alabanza al Señor? Son preguntas que debemos responderlas con honestidad delante de Dios. Debe llamarnos más la atención y atraernos más el querer saber de la vida de los que escribieron esos himnos famosos, probados por el tiempo, en donde se alaba a nuestro Dios. Es la figura de quienes escriben estas cosas del día de hoy. Tenemos nosotros ese compromiso. Cantaré yo a Jehová. Cuando tú vienes aquí a la iglesia y te sientas, tú no estás haciendo otra cosa cuando tú estás cantando que cantándole a tu Dios.
a Dios. Y tú estás convencido allí sentado que el Dios que creó todas las cosas te está oyendo desde el cielo. Y como leíamos en la lectura, Jehová tiene contentamiento con su pueblo. Que ese Dios se deleita en lo que tú estás haciendo allí. Cantando a Dios. Salmo 47. Salmo 47, versículo 6. Debemos declararle la guerra a la familiaridad, hermanos. Declararle la guerra a la familiaridad. De pensar que ya conocemos a Dios. Familiarizarnos con Él como si fuéramos iguales. No, hermanos, debemos luchar contra esto. En el Salmo 47, versículo 6 dice, cantad a Dios, cantad, cantad a nuestro Rey, cantad, porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Dios está en su santo trono, hay que alabarle. ¿Y qué dice el salmista? Cantad a Dios, cantad, y dice que debemos hacerlo con inteligencia. La inteligencia de saber que Dios es santo debe modelar nuestro cantar. Lo que tú sabes acerca de la santidad de Dios debe afectar tus cánticos. O sea, a menos que tú tengas un problema con la garganta, tú viniste afónico, o disfónico, como dicen, a menos que tú vengas de una manera que estás enfermo allí sentado y no puedes levantarte para nada, pero quieres oír la palabra de Dios. El que adore al Dios santo debe involucrarse en todo su ser y cantar con inteligencia a ese Dios. Cuando las personas expresan identificación y júbilo con un político, elevan sus voces y gritan y proclaman sus dichos y se identifican emocionalmente. No debemos nosotros hacer lo mismo con nuestro Dios. No debemos identificarnos con inteligencia y emotivamente para cantarle a nuestro Dios. Hermanos, si lo que sabemos de la santidad de Dios no nos afecta en nuestra vida de alabanza, hay algo que anda mal. Hay algo que anda mal. Apocalipsis capítulo 15. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3. Noten lo que allí dice. Y cantan, ¿el qué? El cántico de Moisés. El de Moisés que leíamos, dice, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuál va a ser la adoración de los santos en la eternidad? El cántico de Moisés. Vamos a alabar a Dios por quien Él es, solo tú eres santo. Eso va a afectar nuestro cántico y vamos a proclamar sus obras. Por eso cuando cantamos acerca de lo que Dios ha hecho por nosotros, de eso debe afectar nuestro corazón. Pero tan solo el ver quién es Dios debe afectar nuestro cántico. Él es santo. Solo tú eres santo. Pero no solamente vamos a ser afectados en nuestra vida de alabanza. En segundo lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a humillarnos delante de Él y a temerle. La santidad de Dios debe guiarnos a humillarnos delante de Él y a temerle. ¿Por qué es que el hombre está tan lleno de sí mismo? Por la presencia del orgullo, sin dudas. Y el orgullo está más presente en nuestras vidas de lo que nosotros nos imaginamos. Los criminales creen a veces limpiar toda la evidencia de sangre con la que se les pueda incriminar, pero con los rayos de la luz ultravioleta que se pasan por la escena del crimen, se observan todos los vestigios que no se observan a simple vista. Bueno, pues así mismo pasa con el orgullo. Creemos que todo está bien y entonces Dios envía los rayos de su santidad y revelan toda la negra podredumbre de nuestros corazones.
Yo le mencionaba la semana pasada los cocuyos y las nimitas. Vi muchos esta semana. Y yo les decía que nosotros comparamos la gloria de cualquiera de nosotros, vamos a lo de un ángel, con lo que es un cocuyo y una nimita comparado con la luz de Dios. La luz de Dios. Pues si nosotros nos vivimos comparando unos con otros, podemos pensarnos a creer algo, que somos algo. Pero cuando la luz de Dios, de su santidad, es la que nos alumbra y nos enseña quiénes somos y qué tenemos, entonces empezamos a pensar acerca de nosotros mismos con mayor cordura. Yo les digo, les propongo que el orgullo está más presente en nuestras vidas de lo que nos imaginamos incluso. Isaías no fue el mismo antes y después de su encuentro con la gloria de Dios en Isaías 6. No fue el mismo. El concepto que él tenía de sí mismo cambió. Y no fue que Isaías empeoró. Sencillamente se vio como realmente era ante la brillante santidad de Dios. Por primera vez había visto algo real acerca de sí mismo como no lo había visto. Si Dios no se aparece en su santidad y en su gloria en ese momento como lo hizo, posiblemente Isaías hubiera seguido su camino sin notarlo. Pero cuando le iluminó esta santidad, esto afectó su vida. Él vio sus inmundicias, incluso en aquella área en que los hombres seguro tenían la mejor opinión de él. Sus labios. Pedro tampoco fue el mismo después que contempló la santidad de Cristo. Recuerden que Pedro era alguien que naturalmente tenía un alto concepto de sí mismo. Siempre estaba pronto a dar su opinión, se presentaba como un bastión de fortaleza, se vanagloriaba de ser el más celoso. Pero un vistazo a la santidad de Cristo le dejó deshecho. Y se sintió tan inmundo que le pidió a Cristo que se apartara de él. Se llenó de temor y le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué es lo que le está diciendo? Soy pecador, tú eres santo, eso es lo que le está diciendo. Apártate de mí, yo soy pecador. No podemos estar juntos. Tú eres santo, Señor. Algo ocurrió en el contacto que tuvo Pedro con Cristo en ese evento, que le mostró cosas que él tenía en su corazón. Se apercibió de cosas que tenía en su corazón como no le estaba. Contemplar la santidad de Dios debe producir humildad y temor a Dios. Humildad y temor a Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Dice el versículo 2, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. No hay santo como Jehová, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Si Dios es santo, debe haber humildad en nuestro corazón. Dice el Salmo 111, versículo 9, santo y temible es su nombre. Santo y temible es su nombre. Habacuc, capítulo 2, versículo 18. Libro del profeta Habacuc. Dos 18 dice, ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Silencio delante de Dios. Calle delante de él toda la tierra. Y el libro de Zacarías en el capítulo 2, versículo 13, dice, calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada.
silencio ante la santidad de Dios. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Texto que leíamos la semana pasada. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. En la altura y la santidad. Yo soy santo. Pero noten esto. Habito también con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La presencia de Dios nos llena de temor, nos quebranta. Si no lo hace, Él entonces se enfrenta con la soberbia de nuestros corazones. Pero si verdaderamente nuestros corazones se quebrantan ante su santidad, entonces Él dice, yo habito con Él. Yo moro con Él. Me deleito en habitar con alguien así. Él es santo, aborrece el pecado, abomina el pecado, es separado del pecado. Por eso Él habita con el que está quebrantado por su pecado. El que defiende su pecado, el que excusa su pecado, el que justifica su pecado, ese Dios no quiere ver nada con él. Dios quiere ver con aquel que es quebrantado de espíritu, con el que llora su pecado, con el que se aparta de su miseria. Con ese Dios habita. De manera que la santidad de Dios debe obrar en nuestros corazones un santo temor y humildad delante de su presencia. ¿Ha provocado algo de esto el estudiar la santidad de Dios en tu vida, aún esta semana? Pero no solamente nosotros debemos llenar nuestros labios de alabanza a un Dios así. No solamente debemos temer a un Dios así y humillarnos ante Él. En tercer lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a adorarle con gozo solemne. La santidad de Dios debe guiarnos a adorarle con gozo solemne. Dice el primer libro de Crónicas 16:10, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Debemos gloriarnos en su santo nombre y alegrarnos en nuestro corazón. Me gustó la expresión que utilizó Stephen Charnock. Él decía que al acercarnos a Dios debemos hacerlo con una reverencia afectiva. Una reverencia afectiva. Hay un afecto, pero hay reverencia. Dice el Salmo 33, por tanto en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Hay un gozo, hay una alegría que se va a producir en nuestro contacto con este Dios que es santo. El Salmo 99, versículo 3, dice, alaben tu nombre grande y temible. Él es santo, pero alaben ese nombre. Versículo 5, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Versículo 9, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. ¿Nos hemos acostumbrado a oír ese lenguaje en las Escrituras? Postraos ante Jehová. Postraos ante Jehová. Hay gozo, pero hay solemnidad y hay reverencia. Nos hemos acostumbrado a leer de aquellos que venían y se postraban ante los pies de Cristo, o aún al lenguaje de referencia a los ángeles, cuando se postraban delante de los ángeles, y los ángeles tenían que decirle, levántate que yo soy uno como tú. Yo soy uno de los siervos de Dios. Pero ¿cuál era la reacción natural ante la majestad de la grandeza de Dios? Que las personas se postraran delante del Señor. Utilizamos simbólicamente el lenguaje. Aquí estamos postrados delante de ti. Y oramos y decimos eso aquí públicamente. Y obviamente la postura no es lo más importante. Pero hermanos, estamos postrados en nuestro corazón ante la grandeza de la santidad de Dios. Realmente nuestros corazones se ponen de rodillas
o se lanzan al piso nuestro corazón ante la grandeza de nuestro Dios. ¿Cuál es uno de los sinónimos de enfrentamiento? Cuando hay dos luchadores que se están anunciando una pelea, ¿se pone uno por debajo del otro? No, ellos se ponen al igual y se miran a los ojos. Tienen una mirada amenazante. ¿Acaso nosotros nos ponemos en una posición también al igual con Dios? No, nuestro lugar es postrarnos delante de Dios. Nosotros debemos humillarnos delante de Dios. Y nuestras actitudes delante de Dios no han sido siempre las más piadosas, ni las más santas, ni las más humildes, ni las más reverentes. El temor de Dios la santidad de Dios debe producir un temor y un cuidado en nuestra adoración. En nuestra adoración. Para que las cosas sean hechas en la forma que Él ha señalado y para que no seamos presumidos. Un Dios santo debe ser adorado con reverencia y con cuidado porque Él es santo. Ustedes recuerdan quién era Moisés para el Señor. Y sin embargo le dice Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Es santo. Sin embargo, al mismo tiempo, esa misma santidad de Dios debe mover nuestros corazones al gozo y a la alegría para alabarle y adorarle y exaltar su gloria. Y por eso hablamos de un gozo solemne. De un gozo solemne. Es R.C. Sproul que dice, tendemos a tener una mezcla de sentimientos hacia lo santo. Hay un sentido en el que al mismo tiempo somos atraídos a ello y repelidos por ello. Algo nos atrae hacia ello mientras al mismo tiempo queremos huir de ello. Parece que no podemos decidir qué queremos. Parte en nosotros gime por lo santo y parte en nosotros lo menosprecia. No podemos vivir con ello y no podemos vivir sin ello. La majestad de Dios es tan grande. Queremos entrar y estar en la presencia de Dios. Pero tenemos que hacerlo con cuidado y con reverencia. Porque Dios es santo. Él no es como uno de nosotros. La presencia de Dios es solemne. Y no podemos venir ante la presencia de Dios con la idea de que somos dignos en nosotros mismos. Dios demanda que su adoración sea santa. Y por eso le requería al pueblo que se santificara antes de Él manifestarse hasta ellos. Hasta nuestros mejores actos de adoración, hermanos, son sucios en comparación con la demanda de la santidad de Dios. Nuestros mejores actos de adoración. El día que tú más espiritual y celestial vienes a este sitio, ese día todavía te quedas corto de lo que la santidad de Dios demanda. Porque Dios es perfecto. Entonces, hermanos, no es correcto que nos presentemos delante de Dios sin la debida preparación. No es correcto. Debemos purificarnos para entrar en la presencia de Dios, por así decirlo. Por eso les decía Josué 24:19, que les leía la semana pasada, cuando Josué les lanzó el reto al pueblo, les decía, miren, ustedes no van a poder servir a Dios. Ustedes no van a poder servir a Dios, porque Dios es un Dios santo y celoso. No se comprometan ligeramente, no se comprometan con ligereza. Hermanos, cuando venimos a la casa de Dios a adorarlo sin la debida preparación, estamos menospreciando su magnífica santidad. Estamos diciendo algo con eso, hermanos. La santidad de Dios que dejó a mudos a santos hombres de Dios del pasado, ni siquiera nos impresiona a nosotros hoy. Brindarle a Dios una adoración mediocre es una afrenta a su santidad porque no le estamos adorando conforme a la excelencia de su carácter. Pensemos en las implicaciones, hermanos, de llegar tarde a su santa adoración. A cualquiera le puede pasar algo que le impida llegar a tiempo al culto de adoración. Ahora, si esa es tu costumbre, eso dice mucho acerca de tu apreciación acerca de la santidad de Dios. Tú sabes lo que le pasó a muchos bajo el antiguo pacto por simples descuidos en la adoración. Tocaron el objeto indebido, ofrecieron a Dios un fuego que Dios no mandó, miraron dentro del arca del pacto y eso bastó para caer fulminados en un instante. Pero una vuelta más en la cama
o un acostarse tarde descuidadamente, demandan que el Rey de Reyes espere y tolere la llegada tarde injustificada de algunos. ¿No debería la doctrina de la santidad de Dios levantar un sentido de vergüenza a quienes tengan esa costumbre? Dios no cambia y Él es santo. En cuarto lugar, la santidad de Dios debe guiarnos a conformarnos con su carácter. La santidad de Dios debe guiarnos a conformarnos con su carácter. Por cuanto Él es santo, Él aborrece el pecado. Dice que Él es muy limpio de ojos, Habacuc 1:13, para ver el mal. Y nosotros debemos aborrecerlo también. Debemos imitar a Dios. Mateo 5:48. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El estándar de nuestra santidad es Dios. Él es el modelo de nuestra santificación. En Efesios 4:24, hablando del nuevo hombre, Efesios 4:24 dice, y vestíos del nuevo hombre, dice, creado como, según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre que se crea en nosotros es según Dios. Según Dios. El modelo es Dios. El patrón es Dios. Él es el ejemplo a seguir. Hebreos 12:10. Hebreos 12:10. Y aquellos, ciertamente, por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad. ¿Cuál es el fin y el propósito de la disciplina paterna que Dios aplica a sus hijos? El propósito es que nosotros participemos cada vez más y más, crezcamos más y más en santidad conforme a su semejanza. ¿Cuál es nuestro modelo? Cristo. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser hechos conformes a la imagen de Cristo. Romanos 8:29. Dios nos ha llamado a ser como Cristo. Dios nos escogió para ser santos. Efesios capítulo 1. De manera que debemos imitar a Dios. Dios es nuestro modelo. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículos 14 al 16. Primera de Pedro 1, 14 al 16. Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Primera de Juan 3:3. Vamos a leer a partir del versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Seremos, dice, semejantes a Él. Esa es una meta, esa es nuestra esperanza. Todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo. Y noten que el texto no está diciendo, todo aquel que tiene esta esperanza es purificado por Dios. El texto dice, y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Normalmente, cuando se habla de la obra de Dios en la santificación, se usa la palabra santificar. Dios santifica, el Espíritu Santo santifica. Cuando se quiere enfatizar nuestra labor, se usa la palabra purificar. Nos purificamos. Nos purificamos. Hay una limpieza que nosotros tenemos que hacer. Hay un cuidado del pecado que nosotros tenemos que ejercitar. Tú tienes la esperanza de llegar a la salvación y ser conformado conforme a quien Cristo es.
Todo el que tiene esa esperanza, dice Juan, se limpia a sí mismo. Se limpia, se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Pero, pastor, obviamente nosotros nunca vamos a llegar a ser como Él en esta vida, ¿no? Sí, pero la meta, dice, es esa. Y debemos vivir para esa meta. Querer conformarnos, como el hecho de que nunca en esta vida vamos a llegar a ese nivel de santidad, con menos de allí, es una meta incorrecta en nuestra santificación. Es una meta incorrecta. Nuestra meta es ser como Él, ser como Dios. El que dice que le conoce debe andar como Él anduvo. Debemos nosotros imitar a Cristo. No has llegado, mi hermano. No has llegado. Debes seguir hacia adelante. A correr, mi hermano, a santificarte, a purificarte, a limpiarte más y más, porque todavía no eres como Cristo. Te lo garantizo. Tenemos más todavía que purificarnos. Tenemos más que limpiar todavía en nuestra alma, en nuestro ser. Tenemos más trabajo que hacer. Con la ayuda de Dios tenemos que seguir hacia adelante. Seguir hacia adelante. Queremos más santidad. Más santidad dame, como dice el himno. Más santidad dame. ¿Hasta cuánto debemos conformarnos en nuestra santificación? Hasta el mismo nivel que Dios quiere para nuestras vidas. Hablando de cómo Dios aborrece el pecado, dice Jerry Bridges, cuando se trata de la actitud de Dios hacia el pecado, solo una palabra fuerte como esta transmite adecuadamente el concepto correspondiente. Aborrecer el pecado. Aborrecerlo. Y solamente esa palabra puede expresar algo de lo que significa el pecado para Dios. Refiriéndose a diversos pecados de Israel, Dios dice, porque todas estas son cosas que aborrezco. Zacarías 8:17. El odio o aborrecimiento es una emoción legítima cuando se refiere al pecado. De hecho, cuanto más santos nos volvemos, tanto más aborrecemos el pecado. David dijo, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por eso cuando nosotros podemos acostumbrarnos a los métodos turbios de realizar ciertas cosas en nuestra nación, eso es una mala muestra. Eso es una mala muestra. Porque dice Dios que Él abomina la pesa falsa. Dios abomina la injusticia. Dice, he aborrecido todo camino de mentira. A veces para lograr ciertas cosas la gente, no, pero lo que tú tienes que poner es esto y esto. Lo que no es así, ¿tú me entiendes? Lo que pasa, si tienes que dar tantas explicaciones, ¿por qué? Ten cuidado. No puedes decir como David, he aborrecido todo camino de mentira. No se va a enterar nadie, eso es un asuntico ahí. Se apure. Y sigue diciendo Brillas, ahora bien, si esto es cierto en cuanto a un hombre, ¿cuánto más referente a Dios? Al ir adquiriendo mayor santidad, va aumentando nuestro aborrecimiento hacia el pecado y Dios, que es infinitamente santo, siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. Dios siente un aborrecimiento infinito hacia el pecado. ¿A dónde que nosotros debemos ir corriendo? Hacia la dirección, mientras más cerca de su infinito sea. En esa dirección, no al revés. No al revés. Tenemos que cultivar en nuestro corazón ese mismo aborrecimiento hacia el pecado que Dios tiene, amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Y eso es un trabajo de por vida, hermanos. No hay descanso, no hay vacaciones para esto. Hay que luchar continuamente contra la presencia del pecado en nuestro corazón y alrededor nuestro. No hay descanso. Quisiera decirte, hermano, se acabó, ya no hay más que luchar. No es así. Hasta el día de la glorificación. Y aún cuando lleguemos al día de la glorificación, estaba pensando en esto esta tarde. Lo más que vamos a hacer es como los ángeles, en cuanto a sentido de pureza. Los ángeles son santos ahora, pero no son santos como Dios. Y nosotros seremos santos, pero nunca seremos santos como lo es Dios. Porque Él es único. Él es único.
Una de las cosas que nos revela el carácter santo de Dios es su ley. Su ley nos dice algo acerca de Él y de su carácter. Su ley es santa, justa y buena. Y crecer en santidad implica una mayor identificación con la ley de Dios, una mayor conformación y amor a sus mandamientos. Acusar la ley de Dios de rigidez, pero eso está fuerte, es menospreciar la santidad de Dios. Es menospreciar la santidad de Dios. Si vemos la ley de Dios como algo que nos amarra, algo que nos prohíbe los placeres que deseamos, es como echar lodo a la santidad de Dios. Y algo así pasó con el pueblo de Israel, que prefirió a los profetas que hablaban cosas suaves. Les refiero a Isaías capítulo 30, versículos 8 al 13. Pueden leer ese texto y allí ver cómo Dios le habla al pueblo y le habla de cómo ellos prefirieron que les hablaran cosas suaves y menospreciaron a Dios en su santidad. Menospreciar la ley de Dios es un deseo implícito de que Dios no sea tan santo. No sea tan santo, Señor. Te hubiera preferido con algo de contaminación y de tacha. Es un deseo de que Dios se acomode a nuestras corrupciones. No, la ley de Dios debe ser nuestro criterio de lo que está bien y de lo que está mal. De lo que está bien y de lo que está mal. Y hermanos, yo pienso que debemos ser más honestos delante de Dios en la interpretación de la ley y su aplicación en los diferentes asuntos de nuestro diario vivir. Relacionar lo que leemos que dice la palabra de Dios acerca de su ley con lo que nos pasa a nosotros todos los días. Debemos ser más honestos, porque me temo que muchos no tienen el más mínimo deseo de averiguar qué piensa Dios acerca de ciertas cosas antes de actuar. Si algo de lo que están haciendo está mal, prefieren no enterarse. Esa actitud no es consecuente con el temor y la santidad de Dios. No es consecuente con una piedad sana. No lo es. Hermanos, cuando Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, eso nos dice algo del aborrecimiento que Él tiene del pecado. Dios envió a su Hijo para redimirnos del pecado, para comprar un pueblo, para así librarnos de la esclavitud del pecado. ¿Y seguiremos en Él? Nos dice algo de su santidad, del plan de redención. El infierno nos dice algo de su santidad, porque Él no juega con el pecado, no tolera el pecado. Y nosotros como hijos obedientes no debemos conformarnos a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia, dice Pedro. Éramos ignorantes y por eso era que seguíamos esos placeres. No nos revolquemos en ellos otra vez. Decía Robert Leighton que la esencia de la religión consiste en la imitación de aquel a quien adoramos. Debemos imitar a Dios en su santidad. Y es Warfield que dice que este texto de 1 de Pedro 1 no solo nos da la razón para ser santos, porque yo soy santo, también nos da el estándar que debemos seguir. Debemos ser santos como Dios es santo, desde luego. Lo finito no logra alcanzar lo infinito, pero así como la asíntota siempre se acerca, pero no alcanza la hipérbole, así debemos acercarnos eternamente a este estándar sublime y perfecto. Conformarnos con ser poco santos atenta contra la santidad de Dios. Mientras más entendemos su santidad, más querremos ser como Él. Dios no solo nos exhibe su santidad para que le contemplemos y le admiremos y le alabemos, también quiere que le imitemos. Y el ver la belleza de su santidad debe producir un deseo inextinguible de ser como Él. Por lo menos eso dice tu palabra, tu Biblia y la mía. La pregunta es si estamos comprometidos con eso. Si estamos comprometidos. Sin embargo, dice la palabra de Dios, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. David hacía la pregunta en el Salmo 24, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Todo aquel que entre al cielo será un santo. Nadie que no sea santo lo hará.
Hebreos 12:14 lo dice con un lenguaje inconfundible: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin la cual nadie verá al Señor. La pregunta es, ¿eres tú santo? Dice la Escritura que la santidad, la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tesalónicas 4:3. No os conforméis a este mundo, sino renovaos en el entendimiento, para que sepamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es un proceso de transformación continua. Y finalmente, hermanos, la santidad de Dios puede ser profanada. La santidad de Dios puede ser profanada y nosotros ser la causa de ello. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. Versículo 19. Dice Dios: les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus obras les juzgué. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios está comprometido con su santidad, amados hermanos. Dios está comprometido con su santidad. Y sea que lo profanemos o que lo santifiquemos, Él se santificará en nosotros, como lo hizo con el pueblo de Israel. Dios nos ha concedido victorias. Dios nos ha concedido ver grandes victorias. Le damos gloria a Dios. Dios nos ha permitido ver en el curso de los años lo que Él ha hecho en medio de este pueblo. No todos lo saben, pero ¿de dónde venimos? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde surgió esta iglesia? ¿Y hace cuántos años? Y lo que somos ahora es un trofeo de la gracia de Dios, solamente de la gracia y el honor de nuestro Dios. Pero hermanos, estemos comprometidos con la santidad de Dios, que Él está determinado a honrar. Él está determinado a honrar su nombre. Y si nosotros profanamos su santidad, hermanos, Él está comprometido a santificarse en nosotros. Y Él hará que esto sea cerrado. Porque lo más importante es su santidad y no nuestro bienestar. Lo más importante es su gloria y no nuestra felicidad. Que Dios nos dé de su gracia para cuidarnos del pecado, para cuidarnos en santidad, para cuidarnos individual, para cuidarnos corporativamente, para vivir en piedad, en santidad y en el temor de Dios, guardarnos del pecado y las tentaciones y las acechanzas del diablo, que no es mañana que nos tentarán, hoy mismo nos están tentando, para nosotros ser un pueblo fiel, para cuando salgamos allí al mundo y estemos en unas diferentes esferas de actividades, Dios no sienta vergüenza de nosotros y diga como le dijo al pueblo de Israel: he aquí que ellos están por las naciones y han profanado mi santo nombre. Eres tú un digno de representante, no de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Eres tú un digno representante del Santo de Israel. Eres tú un digno representante de Dios allí afuera en la calle. Puedes tú tomar su nombre y decir: yo soy de Dios y yo soy uno de sus santos. Qué gran responsabilidad que Dios haya puesto ese cofre, ese diamante precioso en nuestras propias manos. De Dios debemos invocar
gracia y misericordia para ser fieles con un Dios como Él. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te queremos pedir perdón por nuestros pecados, porque tú eres un Dios santo. Señor, nosotros queremos implorar y suplicar delante de ti gracia y misericordia para que tú seas propicio a nosotros, pecadores. Señor, te pedimos perdón por la falta de contrición de pecado que nosotros sentimos, por la dureza de nuestros corazones, por las insensibilidades nuestras ante cosas que causan tristeza en tu corazón, porque toleramos los pecados por los cuales tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en este mundo. Señor, te pedimos perdón, porque no hemos hecho todos los esfuerzos que debemos hacer por conformarnos a la imagen de tu Hijo. Señor, confesamos nuestro pecado de no amar la ley tuya como nosotros debemos. Señor, confesamos nuestros pecados de no ser lo suficientemente diligentes en proclamar al mundo que nos rodea las grandes virtudes que a ti te coronan. Señor, te pedimos perdón, porque aún hemos llegado a profanar tu santo nombre. Señor, no permitas que nosotros seamos el mismo pueblo de siempre. Santifícanos. Ten misericordia de nosotros. Muévenos por aquella senda de justicia que nos lleve al final de nuestros días. Poder contestar: ¿quién entrará en el monte de Jehová, en su santo templo? Que nosotros podamos decir nosotros, en el nombre de Cristo. Perdónanos nuestros pecados y danos, Señor, la fuerza para seguir hacia adelante. Y guárdanos de profanar tu santidad. Pon en nosotros la reverencia y la alegría y el gozo debidos del Dios que nosotros decimos adorar. Padre, escúchanos. Por favor, escúchanos. Y no nos dejes en el pecado de nuestra propia prudencia y sabiduría. Líbranos del mal. Guárdanos de tentación. Te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén.